Buenos días, profesor y compañeros. En esta presentación se analizará la actividad de la vida diaria de servir un vaso de agua con un jarro. Analizaremos esta actividad en un video por anterior. En esta vista se puede ver desde un plano frontal en un eje antero-posterior y se logran ver los movimientos de aducción y abducción. Dentro de todas las vistas que veremos a continuación se logran evidenciar los huesos planos que se encuentran la escápula y la clavícula, huesos largos donde está el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpos y falanges, huesos cortos donde se encuentran los carpianos que forman el carpo de la muñeca y por último los huesos sesamoideos, que tenemos dos, el del pulgar en su articulación metacarpofalángica y otro podría estar presente en la misma articulación pero del dedo índice. Además se encuentra el llamado hueso sesamoideo pisiforme que está situado dentro del tendón del músculo flexor cubital del carpo. En la vista posterior se aprecia el plano frontal en el eje antero-posterior y se logran ver movimientos de aducción y abducción. Para todo el proceso, la atención alternante es necesaria, ya que es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Esta información se puede analizar a través de la división en tres fases, que tienen un tipo de presión palmar cilíndrica donde intervienen los dedos y palma de la mano. Es una presión de fuerza para tomar objetos pesados y voluminosos como lo que es agarrar el jarro con agua. Los agarres de fuerza son aquellos en los cuales los dedos están flexionados en tres articulaciones. El objeto se encuentra entre los dedos y la palma, el pulgar se abduce quedando posicionado sobre la cara palmar del objeto, hay una ligera desviación cubital y se realiza una ligera dorsiflexión para aumentar la tensión de los tendones flexores. Desde la vista superior se ve del plano transversal, con un eje vertical, y se logran ver los movimientos de rotación lateral y rotación medial. También cabe mencionar que nuestra actividad de la vida diaria es de tipo unimanual, puesto que al realizarla se utiliza solo una mano para lograr el objetivo de esta, por lo que no implica una coordinación de los miembros superiores. Según los miembros disociados de dedos, la disociación, al ser una habilidad para realizar movimientos independientes con diferentes partes del cuerpo, aporta un mejor dominio y control cuerpo-mente, en este caso de los dedos de la mano para lograr ejercer la presión palmar con el objeto, que en este caso sería el jarro, utilizando la coordinación motora para poder servir el agua al vaso. Desde la vista lateral derecha se ve desde el plano sagital en un eje transversal y se logran ver los movimientos de flexo-extensión. Con respecto a la coordinación oculomotora, es una habilidad cognitiva compleja, ya que debe guiar los movimientos de nuestra mano de acuerdo a los estímulos visuales y de retroalimentación. Por lo tanto, cualquier alteración de los sistemas visuales o sistemas motores podrían perjudicar notablemente la coordinación ojo-mano. Por lo que se puede visualizar en el video, hay una correcta coordinación óculo-manual, que es la habilidad que nos permite realizar actividades en las que utilizaremos simultáneamente los ojos para dirigir la atención y ayudar a saber en nuestro cerebro dónde se sitúa nuestro cuerpo en el espacio, para así ejecutar la tarea determinada de manera correcta. Y finalmente, por la vista lateral izquierda se aprecia desde el plano sagital, en el eje transversal, y se logran ver los movimientos de flexo-extensión. También para realizar esta actividad de la vida diaria se necesita un grado de control neuromotor. Entonces, para poder realizar cualquier movimiento se necesita la interacción de diversas estructuras del sistema nervioso motor. Estas estructuras están organizadas jerárquicamente, de modo que las órdenes salen desde un nivel superior hacia un nivel inferior
que va desde la corteza motora cerebral hacia el tronco encéfalo, junto a la estructura subcortical más importante que es el cerebelo, para luego llegar a la médula espinal. Respecto al análisis astrocinemático del hombro, la articulación glenohumeral es una articulación de tipo anastrosis y permite movimiento de los tres planos y ejes. Es convexo sobre cóncavo con respecto a los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Existe un movimiento articular de rodamiento en la rotación externa e interna. Es un movimiento de giro de la articulación. Artrocinemático del codo, la articulación número cubital es de tipo diartrosis, específicamente una tropiar. Esta unión solo es capaz de realizar movimientos en un solo plano, al igual que la articulación número radial, aunque esta última es diartrosis de subtipo condilea. La artrocinemática de la flexoextensión de estas articulaciones se dan en convexo sobre cóncavo, en cadena abierta, y realizan rodamiento y deslizamiento. En la pronación, en una flexión de 90 grados, existe un deslizamiento del radio. Es un movimiento de rotación en torno a su eje longitudinal y se da en una asociación mecánica entre las articulaciones radiocubital superior e inferior. Articulación radiocubital superior e inferior son consideradas tipo de artrosis porque realizan movimientos de su superficie articulares, pero en específico son llamadas trocoides ya que trabajan en un solo plano. Respecto a la radiocubital inferior se mueve convexo sobre cóncavo y la radiocubital superior se mueve cóncavo sobre convexo. Respecto al análisis astrocinemático de la muñeca, la articulación radiocarpiana es de tipo sinovial, condilea cumpliendo la regla cóncavo sobre convexo y produce movimientos de deslizamiento y rodamiento. Respecto al análisis astrocinemático de la mano, la articulación metacorpofalángica es de tipo sinovial, condilea cumpliendo la regla convexo sobre cóncavo, realiza movimientos de deslizamiento y de rodamiento. Articulaciones interfalángicas proximales son de tipo tropiar, cumpliendo la regla convexo sobre cóncavo, y realiza movimientos de deslizamiento y de rodamiento. Articulación trapezo-metacarpiana es de tipo silla de montar. Esta articulación tiene una particularidad, ya que tiene dos ejes donde se puede visualizar por sentido transversal, el trapecio es cóncavo y la metacarpiana convexa, y en el sentido anteroposterior el trapecio es convexo y el metacarpiano cóncavo, pero estas al moverse en flexión y extensión se cumple la regla cóncavo sobre convexo, y en abducción y aducción esta regla cóncavo sobre convexo, en donde realiza movimientos de deslizamiento y de rodamiento. Respecto al análisis osteocinemático del hombro, este se considera la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. Posee 3 grados de libertad, permitiendo orientar el miembro superior con relación a los 3 planos del espacio en disposición a los 3 ejes. Estos movimientos serían de flexión, extensión, aducción, abducción y rotación externa e interna del brazo. En la articulación esternoclavicular ocurre la elevación, depresión, protracción, retracción y rotación posterior. En la articulación acromioclavicular se da la rotación interna, externa y deslizamiento anterior y posterior. En la articulación glenohumeral ocurre la flexión, extensión, aducción y rotación externa. Y en la articulación escápulo-costal se da la abducción, aducción, elevación, depresión y rotación. Según el análisis osteocinemático del codo, el complejo de este está formado por 3 articulaciones: cúbito-humeral, radiohumeral y radiocubital superior o inferior. A pesar de estar constituido por 3 articulaciones con diferentes diseños anatómicos, el movimiento principal del codo es de flexo-extensión, colaborando en el movimiento de pronosupinación del antebrazo en forma pasiva. Y por último, en la osteocinemática de mano-muñeca, la articulación de la muñeca mecánicamente se comporta como una doble condilia capaz de realizar movimientos en 2 planos del espacio. En el plano frontal realiza movimientos de aducción, inclinación cubital, y de abducción, inclinación radial. Y en el plano sagital realiza el movimiento de flexión, flexión palmar, y extensión, flexión dorsal. Mientras que el movimiento de las articulaciones de los dedos de la mano, excepto el pulgar, se realiza fundamentalmente en el plano de flexión y extensión. La abducción y la aducción se limita y se produce tan solo en las articulaciones metacarpofalángicas. La flexión constituye la mayor parte del movimiento de las articulaciones de los dedos. Primeramente, explicar que en esta fase se encuentran implicadas las mismas articulaciones y huesos, pero hay músculos que van a variar según las fases. En la primera fase, que es tomar el jarro, cuando hacemos el movimiento de ir a agarrar el jarro, los músculos principales a nivel de hombro en el movimiento de abducción es el supraespinoso y además estabiliza la articulación del hombro. También el músculo deltoides, porque se encarga de moverlo hacia lateral para realizar la abducción y hacia frente para realizar la flexión. Y en flexión está el músculo ya mencionado anteriormente de los deltoides, pectoral mayor y bíceps. Los músculos principales a nivel del codo es el pronador redondo. Se encarga de la pronación del radio sobre el cúbito y actúa siempre en extensión del brazo. Y el pronador cuadrado es el encargado principalmente de la pronación del antebrazo, independientemente del ángulo de la articulación del codo.
En la muñeca actúa el músculo extensor cubital del carpo. Este se va a encargar de la extensión de la articulación de la muñeca cuando se aproxima la cara dorsal con la zona posterior del antebrazo. Esto trabaja los movimientos de los dedos y de las metacarpofalángicas. Los dedos largos se encuentran en aducción y actúa el músculo interóseo palmar. Este se localiza en la cara palmar de la mano y su acción está destinada a la movilidad de la falange donde se localizan. Los metacarpofalángicas se encuentran en una leve extensión y actúa el músculo extensor largo, pero también es llamado extensor común de los dedos. Este se va a encargar de la extensión de cada dedo de la mano con excepción del pulgar. La interfalángica está en una leve flexión, entonces van a actuar los músculos flexor superficial de los dedos, que tiene funciones relacionadas con la flexión de los dedos sin incluir al pulgar, ya que está compuesto únicamente de 4 tendones que se insertan en la falange del segundo al quinto dedo. Entonces flexiona dedo índice, medio anular, meñique y estos son para agarrar objetos en actividades, como es agarrar el jarro. Y el flexor profundo de los dedos que se extiende por toda la cara anterior del antebrazo hasta las 4 últimas falanges de cada mano. Y tal como su nombre lo indica, tiene la función de flexionar los dedos de la mano. Cuando agarro el jarro y lo manipulo con mi mano. En los dedos largos actúa el palmar interóseo. Como se menciona anteriormente, este músculo y los próximos, como los metacarpofalángicos en extensión junto al músculo extensor largo. Los interfalángicos proximal y distal actuando el flexor superficial y profundo de los dedos. El pulgar se encuentra en total aducción y actúa el músculo aductor largo del pulgar. Este es el más profundo de los músculos de la eminencia tenar y su función es la aducción e hiperaducción del primer metacarpiano del pulgar. Además ayuda a la oposición y a la flexión del pulgar. La muñeca en extensión, entonces está actuando el músculo extensor común de los dedos y el extensor radial corto, ¿ya? Que es el extensor de la muñeca. También el extensor radial largo. Y tal como su nombre lo indica, es un músculo que se encarga del movimiento de extender la muñeca, es decir, que actúa sobre los huesos del carpo. Además interviene en el movimiento de abducción de la misma zona. Y el antebrazo en pronación actúa el pronador cuadrado y el pronador redondo. Fase número 2 es verter el agua en el vaso. Para localizar, nos acompaña la flexión del hombro, en la cual el músculo motor principal a nivel del hombro es el deltoides, un músculo poligástrico de 7 vientres. También encontramos el músculo pectoral mayor que pertenece al grupo de músculos superficiales, parte de la región anterosuperior del tórax. Cuando flexionamos el hombro ocupamos la parte clavicular que se encuentra en la cara anterior de los 2 tercios mediales de la clavícula, donde quiero recalcar que las fibras descendentes ejercen la función motora. Y por último, se encuentra involucrado el músculo coracobraquial que facilita los movimientos del brazo y del hombro. Hace que el húmero pueda dirigirse hacia adelante y en la parte media. Esto nos permite que los huesos del miembro superior puedan volver a su posición fisiológica. Ya, al flexionar el codo actúa el músculo bíceps braquial. Este es un músculo del brazo situado en la región anterior y superficial del brazo, un músculo largo, constituido por 2 porciones conocidas como el tendón largo y el tendón corto. Además, el braquial anterior es un músculo de la zona anterior y profunda del brazo. Este es un flexor dado a cualquier posición que se adopte, independientemente de la pronación o la supinación, y luego que en algunas acciones se logra realizar la flexión del codo. Finalmente hablamos sobre el braquio radial, que es un músculo bastante alargado y ocupa toda la cara anteroexterna del antebrazo. Este músculo, si el codo se encuentra en pronación, la flexión es máxima, pero si el codo se encuentra en supinación, su flexión pierde totalmente la eficacia. En esta fase se aprecia la deviación radial de la muñeca, en donde actúa el músculo flexor cubital del carpo, que se localiza en el borde interno del antebrazo y realiza el movimiento de flexión con abducción. En la fase 3, que es dejar el jarro de agua en la mesa, se realiza un movimiento de aducción de hombro, en donde participan músculos como el pectoral mayor, con una inserción en el húmero, realizando rotación interna y abducción. El dorsal ancho, en otra parte, su mayoría se extiende en la zona posterior del tronco y tiene una función de movimiento en dirección superior de las costillas flotantes y de las dos últimas falsas, pero debido a que se inserta en la parte interna y superior del brazo, también tiene acción sobre los movimientos de abducción y rotación interna que realiza el hombro. El músculo redondo mayor tiene su origen en el ángulo inferior de la escápula y su función es realizar la rotación interna y abducción del hombro, mientras que el romboide, su lugar de inserción, es la escápula y su función es rotar la escápula y movilizar la articulación glenohumeral. Por otro lado, a nivel de codo se produce la extensión de este mismo actuando el músculo tríceps braquial. Su inserción es en el olecranon y tiene como función la extensión de la articulación de codo. Mientras que la muñeca, luego de realizar la desviación de esta, vuelve a su posición original trabajando con los músculos flexor cubital del carpo, quien se inserta en la parte anterior del hueso pisiforme y tiene como función antagonista de la desviación de la muñeca, para así volver la articulación implicada de la muñeca a su origen.
El síndrome del manguito rotador es un trastorno doloroso debido a la compresión de los tendones bajo el arco coracoacromial. Se caracteriza por dolor intermitente en la región del hombro sin parestesias, el cual empeora con el movimiento activo del brazo. La elevación, abducción, rotación externa e interna se ve limitada y con presencia de dolor comprometido la funcionabilidad del hombro. A menudo provoca dolor con acciones importantes en una persona como en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo peinarse, ponerse una chaqueta, dormir sobre el hombro o con el brazo sobre la cabeza. Este síndrome constituye una de las principales patologías del hombro originadas por el uso inadecuado o excesivo de la articulación, siendo uno de los factores biomecánicos desencadenantes de esta alteración los movimientos repetitivos de abducción y rotación externa, o aquellas personas que manipulan objetos con pesos considerables sobre el hombro.